Me da mucho gusto poder presentarles mi último libro titulado La invasión de los ángeles caídos. Este libro es una narración maravillosa acerca del mundo espiritual. Hemos estado escuchando a través de los medios de comunicación como el canal de Discovery Channel, National Geographic, que los paleontólogos, los arqueólogos, científicos, etcétera, etcétera, están tratando de descubrir la razón por la cual las pirámides de Giza en Egipto, las ruinas de Machu Picchu en Perú, las famosas piedras de Stonehenge en Inglaterra, etcétera, etcétera, que fueron los extraterrestres. Y toda esta investigación pseudocientífica ha llegado a esa conclusión, que extraterrestres visitaron la Tierra y dejaron su huella en todas estas construcciones que es imposible que los seres humanos las hayan podido construir o edificar. En este libro yo trato de correr las cortinas y poder demostrarle al público que la Biblia encierra secretos que solamente Dios nos podía haber realmente manifestado y revelado para que podamos comprender que estamos rodeados de un mundo espiritual que explica también el fenómeno ovni, los gigantes que existieron durante 1000 años en el mundo y que también hay huellas acerca de ello, para que podamos nosotros cada día apasionarnos más por la verdad y conocer las Sagradas Escrituras. Este libro lo pueden encontrar ustedes en todas las librerías, en Miami, en Perú, en Sudamérica, en México. Está escrito por la editorial Berea y pueden ustedes conseguirlo ya desde el día de mañana. Se los recomendamos, va a ser de muy grande edificación para sus vidas y que Dios los bendiga. El doctor Armando Alducin presenta Tomo 2 del Antiguo Testamento. Continúa el recorrido a través de la historia de Israel en 84 de conferencias del doctor Armando Alducin, donde examinaremos el libro de Levítico y Números. Adquiere nuestra USB y lleva la palabra de Dios en todo lugar, todo a un precio especial para tu edificación. Examinando el libro de Levítico con temas como el alimento de Dios, la ofrenda de paz, impurezas sexuales, los días de reposo, las fiestas judías y más. En el libro de Números examinaremos el camino del pueblo a través del desierto, con temas como preparación para la guerra, la pureza del pueblo de Dios, la Pascua en el desierto, marchando hacia la tierra prometida y murmuración contra un líder. 84 de conferencias del doctor Armando Alducin a un precio especial. El doctor Armando Alducin presenta 114 audioconferencias acerca del tema de la apologética. Hay muchos escépticos que dudan y atacan la existencia de Dios. Hay muchos falsos maestros que promueven doctrinas falsas y niegan las verdades clave de la fe cristiana. Y la misión de todo creyente es combatir estos movimientos. Descubre la postura bíblica sobre temas como el ateísmo, la filosofía, la creación, la maldad, ovnis y otros temas controversiales aclarados por el doctor Armando Alducin. Prepara tu corazón para hacer frente a movimientos, doctrinas, escepticismos y negaciones bíblicas en un set de 114 de conferencias sobre apologética. Lleva contigo la palabra y posiciónate al frente de la batalla, desde donde estés. 114 audioconferencias del doctor Armando Alducin a un precio especial. Continuamos con la serie Conociendo el fin de los tiempos. Esta es la quinta o la sexta conferencia ya, para que traten ustedes de conseguir las anteriores. Es una serie donde estamos ubicándonos bíblicamente, escatológicamente, y ojalá que todos tengan ahorita su Biblia en sus piernas, así abierta, con una revista, con un cuaderno, con una pluma, un lápiz,
porque vienes a la iglesia a aprender. Y es horrible llegar a la iglesia y estar esperando que te pongan ahí un versículo, está muy bien, pero estos estudios necesitan, ¿verdad?, que tú estés en contacto con la palabra de Dios. Dichosos y felices todos ustedes que en esta mañana trajeron sus Biblias. Muy bien, en el libro de Oseas, en el Antiguo Testamento, el libro de Oseas, capítulo 5, versículo 15, y el capítulo 6, versículo 1 y 2, encontramos dos días proféticos para que puedan ustedes más o menos entrar en razón respecto a la forma como estamos desarrollando esta serie. Les recuerdo que en la Biblia existe la semana de 7 días. Nadie puede explicar quién impuso la semana de 7 días en el mundo. Nadie, más que la Biblia. ¿Por qué son 6 días y el séptimo descansar? 6 por 1, 6 por 1, 6 por 1. Desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista de la salud, Dios en su misericordia sabe que el cuerpo humano necesita descansar. Y cuando un ser humano no descansa el séptimo día, después de 6 días de trabajar, y si tú trabajas el domingo, bueno, el lunes es tu día de descanso, ya no hay ningún Shabbat obligatorio. Esto es importante recordarlo. Ya no tiene que ser el sábado. El cristianismo tiene el día primero de la semana, que es el domingo, porque Pentecostés vino en domingo, Cristo resucitó en domingo. Los apóstoles comenzaron a juntarse ya no el sábado sino el domingo, recogían las ofrendas el domingo, etcétera, etcétera. Y muchos trabajan el domingo, entonces el día de descanso es el lunes. La cuestión es que trabaja 6 días y trata el séptimo día de no hacer nada. ¿Saben qué es nada? Exactamente, nada. O sea, increíble que hay muchas personas que creen que, por ejemplo, en tiempo de vacaciones, que son 4 o 5 días que tomamos, o 6 días, 2 o 3 veces al año, se llevan al laptop y ahí están con los periódicos y ahí están. En lugar de que el descanso es el descanso, las neuronas del cerebro necesitan descansar. Y cuando tú le pones demasiada presión a estar piense y piense y piense y piense, y el día de semana no dejas de trabajar, o estás que el trabajo y por allá, y dices, no voy a preocuparme ya de nada, mañana Dios ya proveerá, ya mañana será otro día, a lo mejor ni amanezco mañana, hoy voy a disfrutar a mis nietos, a mis hijos, vamos a ir al boliche, o una buena película, o a caminar por Chapultepec, o no sé lo que quieras hacer, pero no hagas nada para darle a tus neuronas el tiempo de la recuperación que necesitan para que no acabes en un psiquiátrico. Entonces, esto es desde el punto de vista de la salud y nutricional. En el aspecto teológico, estos 7 días de la semana, Israel tenía también días de años. En otras palabras, los 7 días se convertían en 7,000 años. Porque dice el Salmo 90 y 1 de Pedro capítulo 3, que para Dios un día es como 1000 años. Entonces, si Dios estableció 7 días para que pudiéramos regir nuestra vida normal y trabajar 6 días y descansar el séptimo, de la misma manera, en el plan profético de Dios, la historia de la humanidad va a durar 6,000 años. Y ahorita, desde que Adán y Eva pisaron este mundo hasta Abraham, hubo 2,000 años, si lo quieres ir apuntando. De Adán a Abraham hubo aproximadamente 2,000 años. De Abraham a Cristo hubo 2,000 años. Y de Cristo a nuestros días, la iglesia lleva aproximadamente 2,000 años. Muy bien. Si estamos cerca del año 6,000, ¿por qué no sabemos si son exactos? Porque a principios de la historia de la edad de Cristo a nuestros días, se cambió el calendario.
El Papa Gregorio cambió el calendario lunar de los judíos de 360 días al calendario solar de 365 minutos y segundos. Entonces, en este cambio entre los 60 y los 65 se perdieron años bisiestos, etcétera, etcétera, pero de alguna manera nos encontramos al filo de que se cumplan los 6,000 años. Y estos 6,000 años que son de Cristo a nuestros días aparecen en la Biblia. Síganme con muchísimo cuidado, porque esto es lo maravilloso de esta serie profética, que nos va a ayudar a saber si realmente nos encontramos en los últimos tiempos. Estos 2,000 años que aparecen en el final tiempo profético de Dios, aparecen en el Nuevo Testamento como 2 días. Y vamos a ver que desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cuando vemos 2 días, se refiere a 2,000 años. Vamos a comenzar a comprobarlo en el libro de Oseas, capítulo 5, donde aquí tenemos escondido una revelación maravillosa profética de Dios. Está hablando Dios acerca de Israel. Oseas 5, versículo 15, y dice así: andaré y volveré a mi lugar. Es Dios el que está diciendo que va a andar durante un tiempo y después va a volver ¿a dónde? A mi lugar, o sea, el cielo. Ahorita lo vamos a comprobar que eso es lo que está hablando Dios. Les dije, síganlo con cuidado y saquen su lupa. Hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. Dice Dios, voy a andar entre ustedes y me voy a ir. Y voy a regresar cuando Israel reconozca su pecado y busquen mi rostro. ¿Se acuerdan a Cristo cuando entró en su burrito a Jerusalén? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, como la gallina quise buscar a los pollitos y meterte bajo mis alas, pero no me volverán a ver hasta que digan Baruch Hashem Adonai Eloheinu, bendito el que viene en el nombre del Señor. No me buscarán hasta que me reconozcan que yo soy el Mesías. ¿Y cuándo va Dios a reconocer, cuándo Israel va a reconocer a Jesús? Después de los 2,000 años. Cuando termine la época de la iglesia, viene la tribulación y en estos 7 años Israel se convertirá a Jesucristo. Y lo dice el versículo 15, en su angustia me buscarán, que serán los 7 años de la tribulación. El tiempo de angustia, Jeremías 37 de Jacob, que en el Nuevo Testamento se llama la tribulación. Continuemos en el capítulo 6. Vengan, y aquí ya hay muchísimo más profundidad, y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Escuchen, nos dará vida después de 2 días, que no pueden ser de 24 horas, lo vamos a comprobar. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. En 3 versículos se describe todo el panorama de Dios para Israel. Ahora, veamos esto con mucha más claridad. Noten ustedes en el versículo 2 que hay 2 términos que no significan lo mismo, porque ocurren en tiempos diferentes. El primero es tener vida y el segundo es resucitar. La promesa de que dice nos dará vida se cumplió en 1948 del siglo pasado, cuando los judíos regresaron casi cerca de 2,000 años
exiliados y dispersados por el mundo a establecer el Estado libre y soberano de la nación de Israel. Ahí Israel renació nacionalmente, pero no espiritualmente. Regresaron a su tierra, pero no se convirtieron. Y todavía no se convierten, aunque hay un movimiento impresionante ya en el mundo de cantidad de judíos étnicos que están aceptando a Jesús como el Mesías, que son los primeros frutos de los que se van a convertir con los 144,000 judíos que van a predicar en el tiempo de la tribulación. Bueno, entonces veamos esto, que la promesa que se hace aquí de tener vida es una referencia directa a el renacimiento de Israel como nación, si lo quieren apuntar. Y nos preguntamos, ¿qué otra nación en la historia del mundo ha vuelto a nacer después de haber estado exiliada de su tierra por más de casi 2000 años a través de la historia? ¿Qué nación ha podido igualar a Israel para renacer después de casi 2000 años? Y este milagro de este renacimiento de Israel se profetizó en Isaías 66:8, escrito hace 2700 años. ¿Quién oyó semejante cosa? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? Pregunta el Espíritu Santo, ¿nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Entonces, Israel, damas y caballeros, señores sociólogos que nos visitan, antropólogos, historiadores, es la única nación en la historia que no ha tenido comparación con ningún estado, con ninguna nación que haya podido, ya no digamos todas las generaciones, por casi 2000 años, ninguna nación en una sola generación, que en la Biblia una generación son aproximadamente como 80 años, de acuerdo al Salmo 90 también, no ha podido ninguna nación en la historia regresar a su religión, a su estado, a su lenguaje. No lo perdieron el hebreo, mezclado con algo de arameo, como en 1948, ante los ojos expectantes del mundo. Me voy a adelantar un poquito, porque las primeras dos guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial preparó a Israel para su tierra, y la Segunda Guerra Mundial preparó a la tierra para los judíos. Increíble que tuvo que haber dos guerras mundiales para que en la Primera Guerra Mundial los ingleses les quitaran al Imperio Otomano de los turcos el control del Medio Oriente. Cuando en 1923 los ingleses, el general Alibay, entra a Jerusalén y sacan a los turcos, y se acabó el Imperio Otomano turco, que había prevalecido casi 500 años. Y de 1923 a 1945 los ingleses tenían el control del Medio Oriente. Acaba la Segunda Guerra Mundial en 1945 y la Liga de Naciones, que después se convirtió en las Naciones Unidas, decretan que los ingleses se salgan y que Israel tome posesión de su tierra soberanamente, convirtiéndose en un estado. Entonces vemos cómo a través de toda la historia Dios trabaja por etapas. Dios va preparando tu vida igual que las naciones. A ti te prepara tal vez de los 15 a los 20 años para que estudies algo, o para que vivas con una familia, o para que hagas esto, sin que tú te des cuenta. El periodo que tú estás atravesando en tu vida te está preparando para la segunda etapa. Pues es que yo me divorcié, hermano. Bueno, ese divorcio te va a ayudar si aprendes, y esa caída y ese problema y ese fracaso en tu trabajo te va a ayudar para la próxima etapa si tú te mantienes
como decía mi esposa Marta, con la presencia de Dios en tu vida. Aléjate de Dios y olvídate de Dios por los problemas que tienes y pierdes, abortas tu llamado. Te sales del camino y te puedes quedar como los judíos en el Antiguo Testamento, 40 años dando vueltas. En la geometría, un círculo es un punto donde tú partes y regresas al mismo punto. Nunca llegas a ningún lado. Siempre en ciclos tu vida. Eres igual que hace 4 años, igual hace que 10 años. Tu vida no ha podido cambiar. ¿Y sabes por qué no ha podido cambiar? Porque te gobernó la amargura. Un cristiano amargado no avanza ni una pulgada en su vida espiritual. No me importa que me violaron, hermano, mi papá fue esto y mi mamá fue esto y me divorcié y la gente no me quiere y como los perros me estoy lamiendo todas las heridas y te victimizas, el mundo está contra mí, nunca me quisiste papá, nunca me quiso nadie. Y cuando comenzamos a centrarnos en nosotros sin entender que hay una ley de la responsabilidad espiritual en la Biblia, que nadie es responsable de lo que tú eres ahorita más que tú y yo. El día que tú dejes de echarle la culpa a algo o a alguien por lo que tú eres ahorita, ese día vas a madurar. Las personas inmaduras, los que no crecen, son los que siempre están creyendo que son como son porque alguien tuvo la culpa de ser como son. Es la victimización de la personalidad que te desintegra internamente el alma y el espíritu. Muy bien. Ahora veamos la segunda fase en Oseas capítulo 6, que tener vida entonces es la resurrección de Israel como nación en el 48. Y noten ustedes que dice, después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. La promesa de resucitar va mucho más allá de su renacimiento nacional. Aquí ya cuando hablamos de resurrección estamos hablando de una vida nueva. Israel nace de nuevo, nace como nación secular, y después, hasta que Cristo regrese, va a renacer espiritualmente. La segunda promesa de Oseas, marcada por el tercer día, apunta hacia el renacimiento espiritual de Israel. Nos resucitará después de los 2000 años. Y es cuando veremos nosotros Romanos 11, 25 y 26, y todo Israel será salvado. Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 de la carta de Pablo a los romanos. 3 capítulos le dedica Pablo al renacimiento de Israel como una nación espiritualmente. Ahora muy bien, veamos la promesa que Dios hace antes en Isaías, Oseas 5:15, andaré y volveré a mi lugar. Aquí está Cristo. ¿Saben quién está hablando aquí? Dios en la persona de su Hijo. Andaré y volveré a mi lugar. Vamos a ver ahora en el Evangelio de Juan, principalmente, cómo Cristo comienza a platicarles a sus discípulos continuamente, diciéndoles, me voy a ir, voy a regresar. Y estaban los discípulos, ¿a dónde? ¿A Tlacomulco? ¿A dónde te vas? ¿De qué está hablando? ¿Se va de vacaciones o qué? Pero él estaba citando Oseas 5:15, de que él iba a regresar a su lugar e iba a regresar al mundo cuando Israel se convirtiera, que será en el tiempo de la tribulación. Vayamos pues al Evangelio de Juan. ¿Ya ven por qué no traen su Biblia? Muchachitos. Capítulo 7, Juan 7. Entonces Jesús dijo, Juan 7:33, todavía un poco de tiempo estaré con ustedes e iré
al que me envió. Todavía los discípulos con este lenguaje no lo entendían. Continuamente, vamos a seguirlo viendo, Jesús está anunciándoles que se va a ir. Y qué increíble que sepa Jesús a dónde se iba a ir después de muerto. Al que me envió a la tierra, me envió a morir. Pero yo sé que cuando después muera a los 3 días, voy a subir al que me envió. Veamos ahora Juan capítulo 13, nos brincamos hasta el capítulo 13, versículo 33. Hijitos, Juan 13, 33. Aún estaré otra vez, aún estaré con vosotros un poco. Me buscarán, pero como dije a los judíos, así les digo ahora a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Ahí Él les dice a los discípulos con más claridad, antes me voy a regresar con el que me envió. Y ahora les digo, cuando yo me vaya, ustedes no se pueden ir conmigo. O sea, yo me voy a morir primero que ustedes. Ustedes me van a alcanzar después, todavía no se lo revela, pero quiero decirles ahorita que a donde yo voy ustedes no van a poder ir. Y más confusión trajo a los discípulos. ¿Y ahora por qué nos quiere dejar huérfanos? ¿A dónde quiere ir que no nos quiere llevar con Él? No tenían la idea todavía de la dimensión espiritual que Jesucristo estaba mencionando. Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón del 1 al 3. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros. Aquí ya en tercer lugar, les dijo que va a regresar con el Padre. Número 2, que a donde Él va, ellos no lo pueden acompañar. Y ahora aquí les dice, a donde yo voy, les voy a preparar un lugar. ¿Irá a algún hotel? ¿Irá a la Riviera Maya a prepararnos ahí algo rico para vivir ya eternamente ahí en la Riviera junto con Él? Y aquí los discípulos, más que cualquier otra cosa, entraron en un estado de ansiedad por no entender espiritualmente las palabras de Jesús. Y en el versículo 3 les dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Aquí está hablando del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo sabemos que no está hablando de la segunda venida, que es otro evento completamente diferente? Porque dice, y os tomaré a mí mismo. Esta palabra en el griego, paralambano, implica tomar así con fuerza. Y esta palabra con la palabra en 1 Tesalonicenses 4:17, el rapto, que es arpazo en el griego, arpazo se tradujo arrebatar, significa quitar con fuerza. Entonces, en el rapto viene Jesús y ¡boom! Millones de personas desaparecen del mundo. Viene a sacarnos del mundo y Él no pone los pies en el mundo. Él es del cielo, nos saca del mundo y nos reunimos con Él en el espacio cósmico. Y ya que estemos con Él, nos vamos hacia el tercer cielo con Él. Pero Él baja por nosotros porque el espacio cósmico es el dominio de Satanás. Y viene a proclamar a los ángeles caídos y a todos los poderes de las tinieblas, he venido y voy a regresar a conquistar este mundo para todos ustedes. Para que donde ustedes estén, donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Muy bien, sin embargo, aun cuando actualmente nos encontramos en la época de la iglesia, que son estos 2000 años, esto es importante. La iglesia, amados santos de Dios, la iglesia no es la fuerza que está guiando el plan profético de Dios. La iglesia no es, repito, la que está guiando el plan profético de Dios, porque el factor crítico que Dios usa en toda la Biblia es Israel. ¿Te gustó? Todas las profecías bíblicas del final de los tiempos están relacionadas con Israel.
La iglesia va a desaparecer al cumplirse los 2000 años, el rapto nos vamos. Pero aquí en la tierra siguen 7 años de tribulación, donde Dios va a tratar con Israel para que ellos puedan, en este tiempo de angustia, al final reconocerlo como el Salvador. Y ya que Israel reconozca a Jesús como el Salvador, regresamos con Él en la segunda venida. Malaquías capítulo 14, pisará sus pies en el monte de los olivos. El año pasado que vayamos a Israel, vamos a ver el monte de los olivos. Se va a ver un valle de norte a sur, de occidente al oriente. Se va a hacer una cruz, un cisma como una cruz se va a hacer en Israel, donde nosotros bajamos con Él a establecer su reino milenial. Israel es el termómetro de Dios. Con esto estoy adelantándonos para que ustedes comiencen en esta serie que estamos estudiando, entender que ahora tenemos que tener nuestros oídos y nuestro enfoque para saber en qué tiempo nos encontramos, estar en contacto con lo que está pasando en Israel. Israel es el termómetro de Dios. Dios no ha desechado a Israel, no ha dejado a Israel. Estamos temporalmente la iglesia injertados, Romanos 11, en el olivo natural. Somos el olivo silvestre. Ellos siguen siendo el olivo natural porque de Israel, de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Judá, viene todo esto escrito. Los apóstoles que escribieron la Biblia nacieron en Tlalnepantla, nacieron en Israel, eran judíos, la primera iglesia cristiana fue judía, y por eso en Romanos Pablo dice, el evangelio es a los judíos primero y después a los gentiles. Primero Dios a los judíos y después a los gentiles. Pero como en estos 2000 años de historia, Israel continuó rechazando a Dios, continuamos nosotros predicándoles y tenemos ya gran cantidad de testimonios de judíos que están convirtiéndose a Jesucristo. A la iglesia no se le dio un tiempo específico de duración para que nosotros estuviéramos en la tierra. Escúchenme lo que acabo de decir. La Biblia no menciona cuántos años la iglesia va a durar. Estamos creyendo que 2000 años para Israel, pero escuchen esto. Si llegamos al año 2000, que es cuando Dios comienza la tribulación, podemos ser sacados nosotros o arrebatados 6 meses antes de que el anticristo firme el tratado, 1 año antes, o el rapto puede venir 5 años antes y pasar 5 años antes hasta que el anticristo firme el tratado. La iglesia no tiene el día y la hora, nadie sabe cuando Cristo viene por nosotros. Nadie se atreva a decir en tal fecha o en tal día Cristo viene. No sabemos. Sabemos los tiempos y nos encontramos en los tiempos. Que de eso se trata esta serie. Pero el día y la hora no lo sabemos. Pero para Israel el tiempo está contado cronológicamente por las profecías bíblicas. Ahora vamos a comenzar a estudiar estos 2 días en el Evangelio de Juan, que vamos a comprobar que Cristo no se refería a 2 días de 24 horas. Para corroborar que cada vez que Jesús mencionaba 2 días, se estaba refiriendo a 2000 años en relación con la nación de Israel. Juan 4 con la mujer samaritana. La Biblia menciona en el Evangelio de Juan 2 periodos de 2 días durante el ministerio de Jesús, que son símbolos proféticos. ¿Quién se podría imaginar eso, verdad? Vamos ahorita 2 días y tienen implicación profética. Cristo no dice 3 días, 4 días al azar o por coincidencia. Cada día, cada coma, cada número que la Biblia menciona tiene un significado profético. No es al azar. Todo lo que Dios ha escrito tiene un significado y nosotros somos los responsables en escudriñar, en investigar, en poder resaltar. Y cuando el Espíritu Santo te ve
que traes tu Biblia el domingo y que de veras eres una persona de la Biblia y tienes en tu oficina una Biblia, en el baño una Biblia, en tu recámara una Biblia y que estás buscando siempre la palabra de Dios, Dios se va a revelar a tu vida. Porque dice Deuteronomio 4, me buscarás cuando me busques con todo tu corazón. Pero vienes aquí con el Calimán. Ahí traes el periódico contigo ahorita. A ver quién gana, Monterrey o América. Vive la América. Independientemente, ¿verdad? Bueno, este es un chiste nada más. Juan 4, versículo 40. En este capítulo, rápidamente para introducirnos a lo que está antecediendo, Cristo se encontró con la mujer samaritana, todos ustedes lo saben, ¿verdad? En un pozo de Jacob, en la región de Samaria. Cristo le revela a la mujer que Él es el Mesías, que Él es la fuente del agua de la vida. La mujer gozosa era una mujer inmoral, llevaba 5 matrimonios, con el que vivía en amaciato. Cristo no la condena, era ignorante, pero era una mujer religiosa, porque comenzó a cuestionar a Cristo. Ustedes adoran allá y nosotros acá. O sea, ¿qué religión es la verdadera? Unos que los mormones, otros que los hindúes, otros que estos. ¿Hay alguna religión que se puede decir cuál es la verdadera? Una pregunta muy válida que hizo la mujer a Jesús. Y la respuesta de Jesús fue, mujer, créeme. ¿Cómo sabemos cuál es lo verdadero? Créele a Jesús. Ve lo que dice la Biblia a Jesús. No hay ninguna religión, Él no vino a fundar ninguna religión. Él vino a que le creyéramos que sus palabras son espíritu, son vida y vida eterna. Y eso te librará y te hará libre de las religiones, de las tradiciones, del paganismo, etcétera, etcétera, si le crees a Jesús. Bueno, entonces esta mujer corre con los samaritanos. Acuérdense que los samaritanos eran enemigos de los judíos, porque los samaritanos, o sea, la región de Samaria está hasta la mitad de Israel y lo que sigue la región de Galilea. Entonces, a ver, aquí así rápidamente, Israel está dividido en Judea, Samaria y Galilea. El sur, que es Judea, es el Mar Muerto. Cuando vayamos al Mar Muerto el año que entra en junio, les apuesto lo que quieran, que las mujeres no se van a querer ir de ahí. ¿Saben por qué? Porque las cremas del Mar Muerto embellecen a la mujer. Son las cremas y el lodo que hay, se acuestan en el lodo, ahí se quedan a dormir las mujeres y se revuelcan para acá y para allá y por acá, porque el Mar Muerto tiene los minerales más increíbles que hay. A las tiendas de cremas, bueno, ahí se vuelven locas las mujeres comprando cremas para la cara y para las uñas y para lo que sea. No, para las uñas no, ¿verdad, gorda? Bueno, yo no sé de esas cosas. Pero cuando fuimos la vez pasada, ¿verdad? No querían un día más las mujeres. Les dije, no, se someten. Muy bien, los samaritanos entonces se habían mezclado con judíos y los judíos los tenían marginados porque no eran puros. Estaban mezclados con los gentiles. ¿Cuándo fue esto? Cuando los asirios, 700 años antes de Cristo, se llevaron cautivos a las 10 tribus de Israel a Siria. Y entonces desde hace 2700 años hasta nuestros días, los judíos están en el mundo entero sin que sepamos a qué tribu pertenecen. Por eso hay judíos mexicanos, guatemaltecos, italianos, salvadoreños, ingleses, franceses, africanos, de Etiopía, en fin, están regados por todo el mundo sin que se sepan muchas personas que tienen su origen en una de las tribus de Israel. Muy bien. Entonces la mujer corre con los samaritanos. ¿Qué creen, verdad? Hay un profeta, estoy seguro que es el Mesías, etcétera, etcétera. Y entonces le piden a Jesucristo que por favor se quede con él. Y dice el versículo 27 de Juan capítulo 4,
En esto vinieron los discípulos y se maravillaron de que hablaba con la mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntan o qué hablan? Sin embargo, encontramos en el versículo 42, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo en Cristo. 2 días después salió de allí y se fue a Galilea. Pregunta: ¿por qué Jesús detiene su visita a Samaria 2 días? ¿Por qué 2 días? ¿Qué relación hay en que él se haya quedado 2 días con los samaritanos, con los 2000 años relacionados con la profecía para Israel? Y la respuesta es la siguiente: en todo su ministerio, casi ninguno de los judíos se convirtió. Y en la primera visita a Samaria, casi todos los samaritanos se convierten, los marginados, los desechados del mundo. Y en ese momento, Jesucristo, al decir, me quedo 2 días con ellos, los samaritanos son un tipo de la iglesia. Ellos eran mezclados, gentiles con judíos, y la iglesia, ¿cómo está mezclada en el siglo XXI? Gentiles con judíos también. Y cuando Jesús dice, me quedo 2 días con ustedes, está hablando proféticamente que después de los 2000 años vendría Dios a establecer su trato con los judíos. Qué impresionante que es en un ministerio de 3 años y medio, donde la mayoría eran judíos, se rehúsan a creer en él, y en un solo día en Samaria todos los gentiles casi creen en él. ¿Qué significado tenía, verdad? Que la época de la iglesia está mezclada también, pero predominantemente de gentiles. Ser un reflejo de este ministerio de Jesús que tuvo con los samaritanos. ¿Podríamos alguna vez habernos imaginado esto? ¿Ven cuántas joyas y cuántas piedras preciosas? Ahorita todavía están muchos. Lo comprendo. El año que entra lo vas a entender un poco más. Pero son piedras preciosas y joyas que vamos descubriendo en la Biblia. Y ¿saben cuál es el secreto de la Biblia? La conexión. Estar conectando versículos con otras partes para no sacar de un contexto un texto y hacer un pretexto. Esta es la razón por la cual hay tantas sectas que sacan un versículo sin tomar en cuenta otras partes de la Biblia, y entonces si no tienes el rompecabezas completo, no puedes enseñar la Biblia, porque estarías enseñando herejías. Y este es lo precioso que tenemos nosotros en la Biblia. Pero vayamos al segundo caso en la Biblia, Juan capítulo 11, donde se encuentran otra vez los 2 días en la resurrección de Lázaro. Esto está tremendo. Capítulo 11 de Juan. Esta es la segunda vez en todo el Evangelio de Juan, donde un periodo de 2 días aparece en la historia de la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro. ¿Qué leímos en Oseas? Nos resucitará después de 2 días. ¿Verdad? Ya estamos uniendo cabos, como que ya comienza a ser un poco más claro el rompecabezas. Muy bien. Ya hemos visto claramente en el versículo 24 que de una forma sospechosa, Marta le dice esto a Jesús. Juan 11:24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el último día. O se tradujo en el día postrero. Marta sabía de alguna forma que para Israel habría un tiempo de la resurrección. Y si Cristo habla de 2 días, está hablando del tercer día que Cristo resucitó. Sin que Marta supiera, como cuando Cristo se presentó ante Pilatos, uno de los sacerdotes de ellos dijo, ¿verdad? Es mejor que un hombre muera y no que mueran todos,
profetizando el ministerio que Cristo iba a tener en la redención del ser humano. Entonces, hay muchas cosas en la Biblia que muchos hombres hablaron sin darse cuenta que estaban hablando a través de Dios. Que el Espíritu Santo estaba usando sus bocas sin que supieran ellos qué estaban diciendo, como cuando David escribió el Salmo 22. David agarra la pluma un día en su castillo y comienza: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Horadaron mis manos y mis pies, sobre mi ropa echaron suertes. Mi corazón fue como la cera, los toros de Basán me han rodeado. David, 1000 años antes que Cristo fuera a la cruz, estaba escribiendo lo que 1000 años después iba a suceder en el Monte Calvario. Con detalles. Sobre mi ropa echaron suertes, me crucificaron. Las palabras que Jesús dijo: lama sabactani, Dios mío, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Las escribe David 1000 años antes. ¿Ustedes creen que David sabía lo que iba a pasar en el Monte Calvario? Este es un ejemplo, ¿verdad? Isaías 53: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, como que escondimos el rostro de él. ¿De quién estaba hablando? Del Mesías que vendría 700 años después. Isaías no tenía idea, porque cuando Cristo hace su aparición en el mundo, ninguno de los líderes religiosos, los teólogos, los fariseos, los que conocían más que el populos, la teología y la Torá, etcétera, etcétera, no pudieron entender, escuchen con cuidado esto, que el Mesías tenía primero que morir. Y esta fue la trampa del plan de Dios al diablo. Dice en 1 Corintios capítulo 2: si los príncipes de este mundo, o sea, los principados satánicos, hubieran sabido y conocido la sabiduría de Dios, nunca hubieran crucificado a Cristo. Si el diablo hubiera sabido que Cristo iba a resucitar, no se hubiera metido en Judas. De menso lo hace. Pero cuando Cristo resucita, el plan escondido de Dios, ni los ángeles lo conocían, era un secreto entre Dios y su Hijo Jesucristo. Entonces, en el Antiguo Testamento, lo único que aparece es un Mesías, pero la mayor parte de ellos creían que era el Mesías o el descendiente de David. Y cuando el Cristo toca y tienta el diablo a Cristo en el desierto, le dice: si tú eres el Hijo de Dios, realmente di esas piedras. O sea, si tú no eres el descendiente de David, sino que si eres el Hijo de Dios, pruébame que tú eres el Hijo de Dios. El diablo sospechaba, pero no estaba seguro que era el Hijo de Dios. Ahora alguien podría preguntar: oiga, pero cuando entró Cristo a una sinagoga, los demonios lo reconocieron. Escuchen: sabemos quién eres, el Cristo, has venido a atormentarnos. Es toda la información que tenían. Sabemos que eres el Mesías, el Cristo, que significa el Mesías, pero no sabían el plan, que tenía que morir. Oye, hermano, pero después de cuando les comenzó a preguntar a los discípulos, y es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y al tercer día resucite, pues el diablo no estaba oyéndolo. Escucha esto: si tú no tienes al Espíritu Santo, aunque oigas esto, no lo vas a entender. Yo puedo venir ahorita con una persona de otra religión: oye, es que María no es corredentora con Cristo, los santos no pueden perdonar los pecados. Aquí está en tu Biblia. No, es mi religión, no voy a rechazar mi religión. Ahí está, y no lo ven. ¿Cómo lo explicas? Hasta que el Espíritu Santo entre a nuestra vida y nos abra el entendimiento, podemos tener la luz y no ser iluminados. No hay peor ciego que aquel que tenga la luz enfrente y no es que no pueda ver, no la quiere ver. Tú le puedes convencer, como lo he hecho en los debates con los ateos, que el ateísmo es insostenible filosóficamente, que la teoría de la evolución que se enseña en las universidades a nuestros hijos es anticientífica, antibiológica, antigenética y contra la primera y la segunda ley de la termodinámica.
Y los maestros les dices, pero ¿cómo estás enseñando algo que tu misma ciencia, que te jactas en que eres científico y que esto es una religión? La ciencia te demuestra que la teoría de la evolución es imposible. ¿Pero qué hay? ¿Por qué no cambian de un bando al otro bando? Simplemente porque el orgullo intelectual es más grande que la verdad. Detiene la verdad. Romanos 1. Habiendo conocido a Dios, no le quieren glorificar como Dios ni darle gracias. Se envanecen en sus razonamientos y profesando ser sabios, se vuelven necios. La Biblia nos explica la conducta psicológica del ser humano en todos sus sentidos. Muy bien. Entonces Marta le dice, en el último día vas a resucitar. Y Lázaro se enferma gravemente. Sabemos que eran los mejores amigos de Jesús. Marta, María y Lázaro eran 3 hermanos. Y supuestamente esta familia era de mucho dinero. Eran de las familias más pudientes que había en Israel. Y siempre estaban a Cristo hospedándolo en su casa, dándole de comer. Seguro que hasta una habitación especial la tenían para él, etcétera, etcétera. O sea, era como un amigo íntimo Jesús de Marta, María y de Lázaro. Imagínense ustedes cuando le van a avisar a Jesucristo, Lázaro está gravemente enfermo. Dice el versículo 3 del capítulo 11, enviaron las hermanas para decir a Jesús, he aquí el que amas. O sea, el Espíritu Santo pone énfasis en que había un amor muy especial de Jesús por Lázaro, principalmente por Lázaro, al que amas. Cuando lo oyó Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hasta ahí sabemos que Cristo detiene su visita, no 3 días, no 4 días, lo vamos a ver, con el propósito de que muera Lázaro. El plan de Dios era que Lázaro muriera. El plan de los hombres era que viviera y que no se muriera de esa enfermedad. Pero los pensamientos de Dios no son nuestros caminos y son más altos que los de nosotros. Entonces hay muchas decisiones de Dios que Él toma que van mucho más allá de lo que creemos que sería mejor para nosotros. Es como hace poco me dijeron una persona que querían ir a resucitar a un muerto y les dije, miren hermanos, si don Pancho Pistolas resucita, ¿saben lo que va a pasar? Que abriendo los ojos va a decir, devuélvanme. Por el amor de Dios, estaba mucho mejor que en mi rancho. Estoy mejor que en este mundo de sufrimiento. La muerte es la liberación del alma y del espíritu para estar en un lugar que ni nos imaginamos y queremos traerlos de vuelta. Solamente para que esté conmigo, porque lo extraño. Y claro que es lógico eso, ¿verdad? Y quisiéramos que no perdiéramos a los seres queridos. Pero cuando el cristiano sabe que una persona de la familia ha partido con el Señor y está en un lugar 1000 veces mejor que en este mundo, ese es un consuelo que te da para tener paz en tu vida y seguir viviendo para Cristo y no vestirte de negro 5 años. Muy bien. Entonces le envían a Jesucristo y dice el versículo 6, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días en el lugar donde estaba. ¿Por qué 2 días? Siempre pregúntate en la Biblia, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es esto? El mundo de los por qué que pertenece a los niños. ¿Por qué los globos se elevan, papá? ¿Por qué en el avión veo como hormiguitas a la gente? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué se hace caliente el agua? ¿Qué es lo que calienta el agua? ¿Por qué el agua se evapora? Y los niños tienen 1000 preguntas y crecemos, llegamos a los 50 años y dices, ya lo chepo todo. Qué feo, ¿no? Cuando hay tiempo de preguntas y respuestas en los seminarios que tenemos, veo cantidad de cristianos que no tienen preguntas. ¿Cómo no lees la Biblia? Oye, leo la Biblia y 1500 dudas salen. Nunca podremos conocer la respuesta a todas las dudas, seríamos dioses. Entonces, mientras estemos en un mundo limitado y la mente de Dios, que es la palabra de Dios, tendremos 1000 dudas.
Y el secreto es no quedarte con las dudas, investigar, preguntar, porque Dios quiere responderte. Entonces se queda 2 días y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué 2 días se queda Jesús en Betania? Intencionalmente Jesús retrasa su viaje. Ni siquiera acabé y miren, ya están. Qué malintencionados, ¿verdad? Para manifestar el poder de Dios en la resurrección. Pero tenemos aquí algún tono profético para su retraso de 2 días. Es la pregunta que tenemos que contestar. Ya sabemos que los 2 días para que resucitara y corroborar que al tercer día también le iba a resucitar, porque entonces al tercer día resucita Cristo a Lázaro, proféticamente anunciando y señalando su resurrección. Pero ¿habrá algún tono profético relacionado con los 2 días de Israel? ¿Está Lázaro representando simbólicamente a Israel? ¿O estaba Jesús insinuando nada más que la muerte de Israel, o que la muerte de Israel como nación duraría 2 días? La resurrección de Lázaro fue un milagro. ¿Quién lo puede negar? Pero solo fue una resurrección física, porque recuerden que él resucitó y volvió a morir. El primero en haber muerto sin haber resucitado, sin regresar a la vida, ha sido Jesucristo. Todas las resurrecciones que tú veas en la Biblia volvieron a vivir. O sea, no estaban desconectados del espíritu. Una vez un cardiólogo, amigo mío en Toluca, hace como un mes me mandó un correo. Me dice: Armando, tengo testimonios de personas que están siendo resucitadas en las salas de emergencia. Y yo le contesté: no estaban muertas. ¿Cómo si el corazón les dejó de latir? Y hasta pudimos saber que el cerebro no les funcionaba. Le dije: bíblicamente, Santiago capítulo 1, el momento que el espíritu separa el cuerpo, sobreviene la muerte. Esas personas no resucitaron, no se habían muerto. El espíritu estaba todavía sobre ellas. Así que no resucitaron a ellas. Simplemente Dios, el espíritu lo volvió a meter para que siguieran viviendo. No es hasta que el espíritu se separa bíblicamente del cuerpo que sobreviene la muerte clínica. Mientras tanto, le dije, me dijo: tienes toda la razón. Y este hermano es un cardiólogo de mucho respeto en el Estado de México. Entonces vemos nosotros que la resurrección de Lázaro fue un milagro, pero fue solamente una resurrección física. No recibió la inmortalidad de su cuerpo glorificado, o sea, que no volvería a morir. El espíritu de Lázaro aún está esperando la resurrección y la glorificación junto con nosotros. Después de 2 días, Israel ha sido resucitado, como lo leímos en el libro de Oseas. Mientras que Israel ya abandonó la oscuridad total de su tumba nacional, aún no ha entrado Israel a la resurrección espiritual. ¿Se acuerdan de Oseas? Nos darás vida y después la resurrección. A Lázaro se le dio vida, pero su resurrección está esperando hasta el día de Jesucristo. Entonces, en estos 2 días, Cristo corroboraba y confirmaba a Israel que verdaderamente el plan para él era que las profecías se cumplieran hasta después de 2000 años. ¿En qué tiempo nos encontramos? Estamos así de los 2000 años. Y vamos a ver en la próxima conferencia ahorita que sigue que estos 2000 años son impresionantes relacionados con Israel. Rápidamente para terminar, porque se acabó el tiempo. De Adán a Abraham hubo 1948 años. ¿Quién fue Abraham? El padre de Israel. De Adán a Abraham hubo 1948 años. El primer Adán. El segundo Adán, ¿quién fue? De Jesucristo a Israel hubo 1948 años. ¿Coincidencia? Se las dejo de tarea. Te damos gracias, Padre, por tu palabra en esta maravillosa tarde. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo
gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.